respeta. ¿Se fija? ¿Ya? Y en mi casa igual. Y mi vecino igual. ¿Ya? El hecho que esté aquí es por eso mismo. Porque no ve que no ando con los pastores. Es porque ya hay una preparación para poder salir sola. ¿Por qué? Porque voy a ser prudente para conducirme, voy a ser prudente para hablar, voy a ser prudente donde voy a ser prudente para vestirme, para comer, y todo encierra en ser perfección en Cristo, porque eso quiere el Señor. ¿Ya? Por eso se confía en la persona. ¿Ya? Por eso me autorizaron para venir con el puro Señor. ¿Me entienden? Pero el que no siente el temor de Dios se conduce y se mueve por sí solo. Pero uno se mueve en la voluntad de Dios. Tal vez ustedes conocerán la casa de mi hermana Juanita. Más hay días que nosotros no vemos la luz del día cuando no venimos para acá, porque la casa de ella es cerrada. Y si no lo asomamos a la puerta, no vemos el sol. No sabemos cómo amanece el día, porque ahí tenemos que estar. Si nos sacan, salimos. Y si no, no. Ahí guardada. ¿Se fijan? Entonces, como la libertad que Dios nos ha dado, que no se vuelva en libertinaje, dice la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Todo controlado, todo como Dios quiere. ¿Para qué? Para que podamos ser ejemplo, luz para la nube de testigos. ¿Entienden? Eso se obtiene ya buscando la comunión con Dios, para hacer siempre la voluntad de Dios, no como nosotros queremos, sino que como Dios quiere. ¿Qué le decíamos en la otra clase? Que no nos movíamos de nuestra casa, que no ocupábamos el teléfono, que no íbamos donde los familiares, que nos guardábamos para el Señor, que por eso Dios nos había dado la oportunidad de salir. Porque de esa manera tiene que guardarse y cuidarse el instrumento, para no contaminarse, sino lo que saliera de nuestros labios sería por lo que hemos escuchado, y no sería lo que Dios quiere que hablemos. ¿Me entienden? Entonces, así, de esa manera, el instrumento tiene que cuidarse, tiene que guardarse de la acechanza del enemigo. No todos los que nos dicen que nos aman en el amor de Dios, porque no todos tienen el amor de Dios, sino que otros por conveniencia y otros por necesidad. Entonces ahí que no debemos de confiar en todo lo que hay a nuestro alrededor, en todo lo que se nos acerca a nosotros, porque a veces el enemigo se acerca a nosotros y nos acecha para robarnos de la bendición. ¿De qué manera? Muchas veces ya las personas tienen celos, envidia, ya nos abrazan, y al abrazarnos nos roban si no nos protegemos de la gracia de Dios. Amén. ¿Ya? Así son las cosas en el Señor. Un puro abrazo nos roban lo que tenemos de Dios. Por eso que en la oración tenemos que pedir que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, porque no sabemos con qué intención viene el que se acerca a nosotros. Nos pueden decir y nosotros podemos saber que nos aman, pero nosotros vemos cara y no vemos corazones. ¿Ya? No vemos corazones. Más cuando no son entregadas las personas a Dios, actúan ya mostrando un amor que es más para hacer daño, para robar lo que hay de Dios en nuestras vidas. Y de eso tenemos que cuidarnos. No todos los que nos dicen que nos aman, no aman para bien, sino que también hay quienes dicen que nos aman y por dentro quieren la destrucción de nosotros. Para eso es el discernimiento de espíritu. ¿Qué espíritu? Pero nosotros en el Señor vivimos un mundo distinto. Creemos que todos son
como se nos ha enseñado. Guardamos a nuestros propios hijos en el Evangelio y le mostramos un mundo que es muy diferente. Es muy diferente. Porque nosotros queremos guardarlos del peligro. No les enseñamos, no les damos las armas a nuestros hijos para que ellos se defiendan. Porque en el colegio o los más jovencitos en la universidad siempre hay peligro, siempre hay malas amistades, siempre hay quienes quieren hacerle daño justamente a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tienen otra manera de pensar, otra mentalidad, otra manera de conducirse en el mundo. Entonces, de todo eso, solamente en el Señor, en la oración, pueden ser y podemos ser guardados, protegidos, para que el enemigo no nos robe el lugar en el cual nos tiene preparado más allá del sol. Luchamos día a día contra huestes enemigas, con nuestro propio cuerpo, porque nuestro cuerpo sabemos que son dos, uno carnal y uno espiritual, que cuando el carnal está superior al espíritu, esta carne no quiere orar y no quiere nada con el Señor. ¿Cuántas veces nos rebelamos? Porque hay rebeliones. La misma palabra enseña, borra, oh Dios, mis rebeliones. ¿Ya? Porque somos rebeldes. Amén. No queremos someternos a lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros. Porque de nacimiento rebelde. ¿Cómo son los niños pequeños? No quieren hacer lo que ellos quieren. Siendo pequeñitos, no saben ni andar y ya es la psicología que tienen y quieren dominan a la mamá, a la abuelita, todo. ¿Me entienden? Porque saben cómo hacerlo. Entonces, ahí es donde tenemos que estrechar fila. Ahí tenemos que orar el uno por el otro para poder avanzar. ¿Qué nos decía el Espíritu de Dios al comienzo? Que avanzáramos. Y para avanzar no debemos ver el peligro que nos acecha. Porque nos acecha peligro. Amén. ¿Qué nos decía el Señor? Que estaba pronto su venida. Amén. ¿Y qué indica eso? Que el Señor va a venir. Puede venir por uno, puede venir por mucho, puede venir por todo. ¿Ya? Todos esperamos el arrebatamiento. ¿Me entienden? Pero igual puede venir individual por cada uno de nosotros. Y no sabemos cuándo. Pero el Señor nos decía que nos preparáramos, ¿ya? Que avanzáramos. ¿Por qué nos pide avanzar? Porque entre más caminamos en este Evangelio, más vamos a ir aprendiendo de Él. Porque no solo el caminar en avanzar con los pies, sino que avanzar en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea una realidad en cada uno de nosotros. Que podamos vivir bajo sus promesas. Que podamos vivir confiados en que la palabra no miente. Entonces, aferrados a las promesas que Él nos ha hecho para llegar un día a la presencia de Dios. Y que Él nos presente como joyas vivas a las plantas de Dios. Que eso es lo que Él ha ganado ya con su muerte. Que podamos estar en un lugar de privilegio. Que el Señor nos bendiga. Amén, gloria a Dios. Porque a la verdad que es necesario saber que no todo es fácil en el Evangelio. Es necesario saber que vamos tras las pisadas de Jesús. Amén. Y si Él en su ministerio no le fue fácil, menos a nosotros. Si para Él fue difícil, que era un árbol verde, ¿cuánto más nosotros que somos árboles secos? Así es, Señor. Amén. Si por Él vivimos. Amén, Señor. Por Él vivimos. ¿Ya? Y nuestra lucha debe ser esperanza contra esperanza. Amén. Él es el que nos hace vencedores. Solamente Él. Solamente Él. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? Prepararnos en oración. Que Él nos guarde, nos ponga ese revestimiento, esa armadura que necesitamos que nos revista. Porque ya el instrumento ya está revestido, está preparado. Si estamos viendo, si el Señor lo levanta, ya está preparado. ¿Me entienden? Porque Dios, sin preparación, no va a echar a ninguno de los leones. Así es, Señor. A ninguno.
Es más, aunque a los leones nos echen, ¿cómo va a salir? ¿Ya? Vivito y coleando de donde nos eche. ¿Por qué? Porque Él es la vida misma. Él es la vida. ¿Ya? Y mientras que confiemos en Él, tenemos vida y vida en abundancia. Y no solo en esta vida, sino que más allá del sol también. ¿Cuánto más ahora sabemos que ya no son hasta los 70 años? ¿Cómo vemos personas hasta con más de 90 años? Lúcidas. Sí. Lúcidas. ¿Por qué? Porque la vida misma se va alargando. Pero en eso mismo hay peligro para nosotros. Así es. Hay peligro porque entre más se alarga el tiempo, vamos viendo que es más difícil acercarnos a Dios. Tenemos más obstáculos para llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo está dominado por los espíritus malos. El enemigo es como está reinando porque no hay nada bueno más allá de nuestros ojos. Aquí estamos guardados, estamos protegidos,